Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal a todas? El placer de saludarlos y saludarlas. Lo prometido es deuda y aquí estamos con un especialista de lujo. Hoy es un honor y un placer contar con la participación, con la colaboración de la licenciada Valeria Fernández Zárate. Ella es fundadora, es CEO, es directora de Insider Buenos Aires, siempre con un compromiso social, con un compromiso cultural. Llevó adelante un montón de actividades, tuvo participaciones en congresos, en seminarios internacionales, con reconocimientos también de diversas partes del mundo. He tenido el honor de poder participar en algunas actividades que ella llevó adelante. Y bueno, siempre como digo, es un gusto contar con ella. Y bueno, en este caso, te cuento, Vale, que estamos con un curso que es para PAMI, en relación a la Secretaría de Bienestar y Extensión Universitaria. Y este curso se llama Mirada Introspectiva para Transformar tu Vida. Y bueno, venimos llevando adelante un tema que es psicología positiva, el cual, bueno, les ha gustado a quienes forman parte de este curso, y hay muchos que me decían, uy, ¿sabés qué tengo dudas? Yo dije, bueno, falta. Así que bueno, paciencia a esperar. Les dije, va a haber una invitada especial, la cual, bueno, también va a ayudar a clarificar en cuanto a este tema que venimos abordando y que seguiremos desarrollando. Y hay un montón de temas más para, bueno, este primer cuatrimestre se viene, pero increíble. Pero bueno, ya sin ánimo de ser extensivo y contando acá con la presencia de la invitada, quiero pasar la palabra a ella, así bueno, ya los y las saluda y después bueno, ya empieza con su desarrollo que tan interesado tiene a todo el curso. Así que, hola Vale, ¿cómo estás? Hola Leo, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien del otro lado. La verdad que para mí es un placer poder compartir este encuentro con todos y por supuesto te agradezco esta invitación de poder sumarme a tu clase, este módulo que sí, como decís, da para hablar muchísimo. Hay tantos temas para articular e ir abordando, y en este caso preciso vamos a traer la psicología positiva con una mirada también multidisciplinaria de alguna manera, ¿no? Así que bueno, vamos a ir empezando en cuanto me das el ok a comentarles un poquito de qué va todo esto de la psicología positiva. Ya de nuestra parte tenés el ok y estamos listos para escuchar cuánto nos vengas a compartir. Muy bien, bueno, vamos entonces a compartirles pantalla. Así les voy contando un poquitito de qué se trata todo esto. Acá vamos. Muy bien. Ahí se ve bien, ¿no? Falta que termine de cargar, pero bueno, es un segundito. Ahí está, ahora sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, les voy contando entonces que justamente el término de psicología positiva, y no cambiamos la plaquita, aquí está, arranca en un inicio desde uno de los libros que nos trae Abraham Maslow, publicado en 1954, que se llama Motivation and Personality. Y justamente fue él quien impulsó este enfoque humanista que en ese momento todavía no estaba fundamentado en la investigación, pero es uno de los primeros que justamente trae este término de psicología positiva. Pero recién, a principios del siglo XXI, y encabezado por su máximo representante, que es Martin Seligman, se entiende a la psicología positiva como una rama de la psicología, por lo tanto, es algo científico. El objetivo de esta pirámide que nos trae Maslow tiene esta primera aproximación de lo que es la psicología positiva y que es mostrar cómo las acciones que lleva a cabo el ser humano, si recuerdan la pirámide de Maslow, por aquí la tengo para que
fijen un poquitito cómo viene desde las bases, ¿no? Esta intención de progreso en las necesidades, bueno, justamente muestra cómo las acciones que llevamos a cabo están motivadas por las necesidades justamente que tenemos, y cómo de alguna manera se pueden organizar en cuestión y en base a esta importancia que tiene para el bienestar de cada uno. Esto significa que no pierde de vista la subjetividad de las personas, ¿sí? Ya que cada uno puede encontrarse en un momento diferente en la vida y ubicarse también en distintos niveles, ¿no? De estos escalones de la pirámide. Entonces fíjense que justamente si nosotros vamos a considerar y entender que cada persona es diferente, vamos también a poder entender que sus necesidades pueden tener tiempos distintos. Sin embargo, va a haber necesidades que son iguales para todos. Y vamos a ir viendo entonces, acá tienen en pantalla cada una de estas necesidades. La primera es la necesidad fisiológica, ¿sí? Por ejemplo, en su espacio de trabajo, ¿sí? O en la vida cotidiana, de repente, si no podemos descansar, si no comemos bien, es posible que el rendimiento empiece a bajar. Y esto puede estar afectando además a nuestra salud, ¿sí? En cuanto a las necesidades de seguridad, son para que de repente evitemos sufrir algún tipo de daño, o tener una enfermedad grave, por ejemplo. En este caso, las diferencias se pueden dar en función de los problemas del entorno en el que vivimos. Fíjense que estas dos necesidades, en principio, bueno, podrían considerarse comunes a todos los seres humanos. Por otro lado, tenemos las necesidades de afiliación, y este es uno de los puntos que diríamos más subjetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno siente las relaciones personales de una manera diferente. Por ejemplo, mientras que para una persona las relaciones con su entorno familiar son sumamente importantes, puede que para otra persona lo sean sus relaciones con sus amigos. Y acá volvemos que tiene que ver también con el tiempo, con la edad, con las situaciones que vamos viviendo en la vida, donde ponemos nuestro orden de prioridades. Por otro lado, tenemos las necesidades de reconocimiento, y acá sí, para tener, por ejemplo, una vida de éxito, tenemos que tener algo que es muy importante, que vamos a trabajar más adelante, que es la autoestima. Sin autoestima no se van a poder valorar bien las cosas que nos puedan suceder. Y por último, tenemos las necesidades de autorrealización. Acá cada uno sí le da la importancia que más le parece. Y de hecho, más importancia a algunos aspectos particulares que a otros. Por ejemplo, hay personas que con tener salud, una casa, buenas amistades, se sienten felices, ¿sí? Mientras que otros, con el reconocimiento laboral, social y con dinero, se pueden sentir incompletos o infelices. Y va a depender entonces justamente de la valoración que le vamos a dar a esto, con lo que nos refugiamos para buscar este estado de felicidad. Y justamente esto también está muy relacionado con los juicios, que también vamos a ir trabajando más adelante. La misión que tiene la psicología positiva no es decir a las personas que deben ser optimistas o espirituales, o amables, o estar de buen humor, sino describir las consecuencias de tales rasgos. Así es como la describe Martin Seligman, que dijimos que es uno de los precursores de la psicología positiva, considerada desde el ámbito científico. Entonces, lo que cada uno de nosotros podamos hacer con esta información va a depender de nuestros propios valores y de nuestros propios objetivos, ¿sí?
Fíjense que la psicología positiva, como les decía, es científica, por lo tanto, utiliza un método científico, ¿sí? ¿Y qué estudia? Se encarga de estudiar las emociones positivas, el desarrollo de las virtudes, potencia las propias fortalezas que tenemos, y se ocupa de la búsqueda de la felicidad, de la que veníamos hablando, cubriendo justamente este orden de necesidades que ya nos traía Maslow. Justamente también Seligman da una definición a lo que son las fortalezas distintivas, ¿eh? Y para él son como una combinación única. Son justamente el sentido de humanidad, y está constituida por la templanza, la persistencia y la capacidad de llevar una vida significativa. ¿Con qué fin? Con el fin de que cada ser humano consiga una mejor calidad de vida y bienestar, ¿eh? Prácticamente como estos fines últimos que uno busca también en su trascendencia. La psicología positiva tiene diferentes áreas de estudio, que como estamos viendo son las virtudes y las fortalezas, son el optimismo, son la resiliencia, aquí están, el estado que denominamos flow. Y este estado es un estado de concentración absoluta, en el que cuando llegamos a alcanzar justamente esta abstracción del lugar donde estamos, se genera un estado de satisfacción absoluto. Se pierde la noción del tiempo. Y esto, por supuesto, siempre que hagamos alguna actividad que nos genera mucha satisfacción, ¿sí? Mucho entusiasmo, mucho interés. Por otro lado tenemos la creatividad, la inteligencia emocional, que seguramente, no sé si ya lo habrán trabajado con Leo, pero posiblemente sea un tema que también les toque abordar, y por supuesto siempre el estado de felicidad. Vieron que anteriormente habíamos nombrado a los juicios, ¿no? Y justamente los juicios relacionados con la necesidad de reconocimiento y de autorrealización. ¿Se acuerdan de estas dos necesidades básicas? Bueno, justamente los juicios, que por aquí están, nunca van a ser ni verdaderos ni falsos, ¿sí? ¿De qué van a depender? De nuestros modelos mentales, de nuestras creencias, ¿eh? Porque justamente los juicios interpretan la realidad y enuncian nuestro punto de vista de las cosas, ¿sí? Justamente, como les decía, no describen la realidad, son simplemente opiniones, y viven en la persona que los está enunciando. Si nosotros, bueno, ya lo tienen acá adelantado, pero si recordamos cómo se clasifican a estos juicios, nos vamos a encontrar que pueden ser válidos o inválidos, y esto dependiendo, por supuesto, de la autoridad que tiene o le otorguemos a la persona que los emite, ¿sí? Por otro lado, que lo sustente esta persona, pero que también puedan ser facilitadores o limitantes. Y en este último caso, de ser limitantes, es cuando se van a convertir en un obstáculo para justamente nuestro proceso de transformación con esta mirada positiva. Y puede justamente esto asociarse a otros obstáculos, como puede ser el miedo. Y el miedo puntual a decir que no sé algo. Tener miedo al ridículo, tener miedo a la descalificación, a perder de pronto nuestro prestigio, ¿sí? Partimos justamente de la base que socialmente
es más prestigioso saber que no saber, ¿no? Y entonces, esta actitud de querer aprender algo, de pronto nos pone en desventaja emocionalmente, ¿sí? En este caso, se convierte en un juicio limitante. Por eso muchas veces terminamos recurriendo, o cubriendo, ocultando, tapando, simulando nuestra propia ignorancia, porque justamente queremos saber todo, sin tomar conciencia de que justamente esta actitud del yo ya lo sé, nos termina limitando las posibilidades de seguir creciendo. Por otro lado, también el facilismo, cuando una persona constantemente se considera víctima, ¿no?, de determinadas situaciones. Por ejemplo, terminamos gastándonos toda nuestra energía explicándole a un otro, a nuestro entorno, que nosotros no somos los responsables de los problemas que enfrentamos o de los desafíos que tenemos. Y esta actitud, aunque quizás en algún pequeño lapso de tiempo nos tranquiliza, nos termina dejando en esta impotencia, y en un estado de resignación, de no poder avanzar o hacer esto que dejamos de lado. Por otro lado, tenemos la ceguera cognitiva también, ahí está el listadito, donde, por ejemplo, si bien todos tenemos áreas de conocimiento, todos sabemos sobre algo, también hay cosas que no sabemos. Y otras cosas que no sabemos, aunque parezca como redundante. Entonces tenemos que tener conciencia que existen estas otras cosas que desconocemos y que existen una infinidad de cosas que ni siquiera sabemos que existen. Lo que quiero decir es que un área en la cual no sabemos que no sabemos, ¿sí?, va a ser la puerta a vencer esta situación de ignorancia y de ceguera cognitiva que recién explicábamos. Entonces, cuando nos situamos en la inacción o tenemos una adicción a ser o a considerarnos siempre asertivos, o certeros, terminamos confundiendo muchas veces el saber con el estar informado. Tradicionalmente, el hecho de saber estaba ligado justamente a la cantidad de información que una persona tenía. Sin embargo, los tiempos han cambiado y este concepto también se resignificó, y relaciona el saber en realidad con el accionar, con el hacer, no con acumular conocimientos. Y hoy también yo les hablaba de la procrastinación, que es muy importante. La palabra procrastinación, y por acá tengo la plaquita que se las quiero compartir, la trae el doctor Piers Steel, y justamente tiene sus propias causas, ¿no? Como por ejemplo, pueden ser el miedo al fracaso, la frustración, la indecisión, la mala administración que hacemos del tiempo que tenemos, o la depresión. Si recuerdan, por allí hay también una frase de Parkinson, ¿no?, que dice que justamente una tarea puede durar todo el tiempo que tengo para realizarla. Y esto viene un poquito de la mano con lo que implica la procrastinación, el dejar para después. Así que acá es muy importante también que podamos conocer algunos factores de protección cerebral, y donde uno de ellos es el que estamos poniendo en práctica de alguna manera en este momento. Seguramente para muchos de ustedes, porque bueno, tiene que ver con esto del estar aprendiendo, quizás para muchos cosas nuevas, para otros recordando o reforzando conocimientos. Entonces aprender algo que no sé, justamente, que desconozco,
porque conozco muy poquito, protege nuestro cerebro y favorece además la plasticidad neuronal. Hay otros factores además de protección cerebral, como es generar vínculos, ¿sí? Es decir, que esto de que tengamos una vida social activa y que estuvo tan lastimada, por decirlo de alguna manera, durante la situación de pandemia, de aislamiento que hemos vivido, es sumamente importante. Es sumamente importante realizar también ejercicio físico, como otro factor de protección cerebral, llevar justamente cotidianamente, diariamente, una buena alimentación rica en frutas, en verduras, en omega 3, en omega 6. También las horas de sueño son muy importantes. Hay que descansar, porque además esto ayuda a que fijemos lo que vamos aprendiendo. Manejar el estrés. El alto nivel de estrés provoca un impacto negativo en nuestra asimilación de conocimiento, en nuestra adquisición de aprendizaje. También afectan, por ejemplo, las habilidades cognitivas, las perceptivas, las emocionales y las sociales. Y otra cosa muy importante es que podamos reevaluar la realidad, ¿no? Porque si bien no podemos cambiarla, sí podemos decidir cómo actuar, cómo comportarnos frente a cada situación. Ustedes saben que los estímulos emocionales interactúan, además, con estas habilidades cognitivas. Por otro lado, los estados de ánimo, los sentimientos, las emociones pueden afectar nuestra capacidad de razonamiento, nuestras actitudes, nuestra toma de decisiones, la memoria y la disposición que podamos tener para aprender. Así que lo más importante y que tenemos que tener en claro es que los únicos límites son nuestras propias creencias. Hay que tomar decisión de qué lado me voy a posicionar en la vida. Si elijo ser protagonista y responsable de las cosas que quiero lograr y que puedo hacer, entonces realmente las cosas van a suceder. En definitiva, la realidad es nuestro propio constructo, es la sumatoria de hechos e interpretaciones, ahí está, y de las interpretaciones que justamente son esa visión que yo tengo sobre los hechos, ¿no? Entonces, si modificamos lo que interpreto, vamos a poder también modificar este mundo que nos rodea. Y para ir cerrando esta primera parte del encuentro de hoy, quiero retomar una característica fundamental, tanto para Maslow, ¿sí? Para valorar bien las cosas que nos suceden, importante para la psicología positiva, desde Seligman, como la base de la resiliencia, e importante también a modo personal, ¿sí? Porque justamente es una característica que como ayudita se compone de 7 A's, que son la atención, la autoconciencia, la apertura, la aceptación, el afecto, el aprecio y la afirmación. Les estoy hablando del término que les dije que íbamos a retomar cuando recién iniciábamos con esta clase, que es la autoestima. Y es definida por Henry Thoreau como el cimiento
de la confianza, ¿sí? Es sumamente importante porque lo que una persona piensa de sí mismo es lo que va a determinar o a indicar su propio destino. Y justamente esta autoestima tiene 3 pilares fundamentales para sostenerse en equilibrio. Y es sentirnos aceptados, es darnos valor, reconocimiento personal, sentirnos dignos, ¿sí? Y sentirnos útil. Es decir, que podemos realizar las cosas que nos proponemos. Precisamente, Carl Rogers afirma que no sentirse amado, ni valioso, ni digno, es la raíz del problema del hombre. Por eso, la confianza para realizar todo lo que nos propongamos, todas nuestras metas, todos nuestros objetivos, el compromiso que asumamos en no procrastinar, en llevarlo adelante, en perseverar, en ser resilientes frente a cada dificultad que se nos presente, es lo que nos va a garantizar que nuestros resultados se efectúen con el éxito que esperábamos. Que cada acción que nos propongamos hacer pueda ser realmente efectuada. Vamos a abordar como un adicional, porque yo hoy les contaba que vamos a hacer un enfoque transdisciplinario, y vamos a abordar desde la temática de la neuroescritura, cómo podemos vincular ahora estas características que fuimos viendo, ¿no? De ser positivos, de tener autoestima, de asumir confianza y compromiso, de tener un ego que nos permita desde la parte saludable el salir adelante y resolver y realizar las acciones y situaciones que tengamos ganas para nuestro devenir. Así que vamos entonces ahora a pasar a una disciplina fusionada de alguna manera y que he registrado como método Scangraph, donde justamente trabajamos la grafología, la neurociencia, la psicología y fundamentalmente la psicología positiva, y por qué no, también las herramientas que nos pueda traer el PNL, el coaching, ¿sí? La psicología social, para poder conocernos y a partir de ahí que sea mucho más fácil también conocer al otro. Puntualmente, en este caso, nos vamos a centrar en las características particulares, analizando 3 letras, como algo, como un pequeño bosquejo superficial de conocimiento, por supuesto que esto lleva mucho tiempo de aprendizaje, pero para que se den cuenta de las características personales, cómo son reflejadas y transmitidas a la hora de escribir. Entonces, como les comentaba, hoy hablábamos de la emoción, del sentimiento, del estado de ánimo, que son conceptos que a menudo confundimos, pero no exactamente son lo mismo. La diferencia entre estos conceptos justamente nos las marca el tiempo. La emoción tiene una duración determinada. Es más corta en el tiempo que el estado de ánimo, ¿sí? La emoción justamente es una reacción subjetiva a estímulos ambientales que muchas veces van acompañados de cambios a nivel fisiológico y también influidos por el aprendizaje, la experiencia. De hecho, nos sirven para desenvolvernos ante ciertas situaciones que
modifican, ¿no?, de alguna manera nuestro estado interno, nuestro modo de percibir la realidad, y todo esto también manifiesta motivaciones, objetivos, deseos, necesidades, afectos. En cambio, el sentimiento es justamente el vehículo que utiliza la emoción para poder expresarse. Van surgiendo estados como el miedo, la alegría, la soledad, la tristeza, la ira, la inseguridad, el confort. Todas estas emociones se traducen en los gestos gráficos, que son justamente una forma de comunicar lo que está ocurriendo en nuestro mundo interno. Una actitud no es más que una tendencia de nuestra manera de ser y de desenvolvernos. Y está justamente en base de nuestra conducta. El gesto tipo es como el sinónimo de nuestros gestos, o microgestos, si se quiere, faciales, nuestros gestos corporales. Nuestros movimientos internos se reflejan a través de la escritura. Entonces, en las actitudes, justamente, es donde se encuentran tres elementos que podemos definir como la cognición, que es lo que pienso, la emoción, que es lo que siento, y la acción, que es lo que hago. Entonces, escribir sería la acción que refleja una actitud en el papel, por ejemplo, en caso de que vamos a escribir. Porque, bueno, también incorporamos el estudio de los dibujos, que puede realizarse en cualquier otro medio, en otro soporte que no sea necesariamente un papel, ¿sí? Y por último, sin olvidarnos, un estado de ánimo sería lo que marca la conducta desde las que realizamos nuestras acciones. Es decir, que lo que hacemos está condicionado por nuestro estado de ánimo. El renglón en una hoja, dibujado o no, porque lo mismo si escribimos en una hoja lisa, el renglón va a estar marcado de alguna manera por este equilibrio en nuestro acto de escribir, ¿no es cierto? Bueno, lo que va a marcar ese renglón es la pauta de cómo afrontamos los obstáculos en la vida. Y de hecho, cómo llegamos a las metas que nos proponemos constantemente. Este optimismo o pesimismo, en un momento dado, por supuesto, nos hace subir o bajar de ese renglón imaginario o impreso en el papel. A medida que vamos avanzando en la escritura, vamos dejando la huella de nuestra manera de caminar por el mundo. Por eso les hacía la comparación. Entonces, cuando nuestra fuerza de pronto disminuye, o cuando dudamos, va a ir bajando de la línea. Vamos a ir cediendo terreno a los otros en nuestras decisiones, por ejemplo. Y yo les decía que íbamos a abordar 3 letras de una manera, por supuesto, muy breve y bien inicial, ¿sí? Para que conozcan más o menos el simbolismo, lo que refleja, lo que representa cada letra, por supuesto, que se haga siempre de la misma forma, repetidas veces, y mismo en el tiempo, ¿sí? Por esto que venimos hablando, es decir, si yo estoy cansado, posiblemente tenga rasgos escriturales que van a ser diferentes a si estoy contento, y esto puede ser circunstancial, ¿bien? Entonces, la repetición constante en cualquier tipo de estado anímico o emocional es lo que me va a dar la característica estable de la personalidad. Entonces, vamos a empezar con la grafología de la letra M.
que es una letra muy importante porque trabaja 3 aspectos distintos del ser. Está justamente constituida, como ven en la primera M, por 3 arcos, ¿sí? Y cada uno de estos arcos tiene adjudicado un simbolismo específico. Desde el punto de vista psicológico, las letras mayúsculas en general simbolizan el yo del escritor, ¿sí? Lo que siente de sí mismo, su nivel de aspiraciones y su autoestima. Y las letras minúsculas corresponden al sentimiento que le infunden los otros, ¿sí? Como son, de alguna manera, justamente influenciados por los demás, ¿sí? Estos 3 arcos de la letra M se estudian según el simbolismo del espacio que crea Max Pulver. ¿Y quién era Max Pulver? Bueno, un investigador que nació en 1889 en Berna y estableció la concordancia entre la forma de la escritura en la hoja y las manifestaciones de la conducta del sujeto en la sociedad, ¿sí? Señala que hemos incorporado asociaciones mentales desde épocas ancestrales que utilizamos en forma habitual y que nos orientan de forma inconsciente. A cada arco o monte, como dijimos, le corresponde una interpretación psicológica diferente. El primer arco de la letra M, en este caso estamos hablando de las M mayúsculas, ¿sí? Representa el valor que se concede el sujeto a sí mismo y a su yo profundo. El segundo arco de la letra M simboliza el lugar que el sujeto percibe que ocupa dentro de su entorno familiar. ¿Quién está siendo? ¿Quién es en su entorno familiar? Y el tercer arco expresa inconscientemente la importancia que el sujeto se adjudica dentro del marco del entorno social o profesional, ¿sí? En el que se esté movilizando. Cuando la letra M está formada por un solo, por dos arcos, como si fuese una N, la interpretación se va a simplificar. ¿Bien? Entonces va a estar el yo y la familia y la sociedad juntas. ¿Bien? Entonces, este primer arco va a simbolizar, como les decía, siempre el yo del escritor, y el segundo, todo lo demás. Entonces, familia y sociedad. Es decir, que vamos a estar utilizando, o sea, la simplificación refiere al segundo arco. ¿Bien? Ahora, cuando los 3 arcos son iguales en altura, ¿sí? Esto nos indica que existe cierto grado de equilibrio de la autoestima. Si son arcos que están sobrealzados, es decir, como vemos en las otras 3 figuras, ¿no es cierto? Más uno de los arcos sobrepasa sobre los demás, en este caso me va a hablar de orgullo, de altanería, de desprecio, de cierto distanciamiento. Pero hay una distinción, porque si el arco que se eleva por arriba de los demás es el primer arco, ¿sí? Simboliza justamente que se autovalora. Puede haber un ego muy exacerbado, ¿sí? Mucha autovaloración, demasiada autoestima. En cambio, si el primer arco
como vemos en la segunda imagen, por ejemplo, es más bajo que los demás, ¿sí? Me va a manifestar una muy baja estima. ¿Bien? Y en el último caso, cuando es el tercer arco el que está muy elevado, me va a hablar de que su seguridad está puesta en lo social. De repente una persona que puede tener síndrome del impostor, una baja estima, pero socialmente es muy reconocido, muy famoso, muy prestigioso. ¿Bien? Vamos a pasar a la grafología de la letra T. Y en este caso, la letra T nos aporta datos acerca de la capacidad que tenemos para concretar las metas que nos proponemos, ¿sí? También la firmeza en las posturas, la perseverancia para lograr estos ideales. Y acá vamos a evaluar dos tipos de características. Por un lado tenemos el AMPA, que sería la parte, aquí está, la parte vertical de la letra T, ¿sí? Y la barra, por supuesto, va a ser el trazo horizontal o transversal. Abocados al AMPA, es decir, a la parte vertical de esta letra, si es recta y es firme, va a representar un buen grado de equilibrio entre lo que esta persona proyecta y la realización. Es decir, hay firmeza en los pensamientos y en los ideales. ¿Sí? Ahora, cuando el AMPA de la letra T es curva, ¿sí? Está más torcida, más arqueada, vamos a descubrir a una persona influenciable, pero también amable, tolerante, con cierto grado de debilidad, por decirlo de alguna manera. Ahora, si esta forma curva es demasiado amplia, también puede llegar a ser un signo de augurio. Yendo a la barra, que me va a marcar la voluntad con que esa persona avanza sobre los obstáculos que se le presentan en la vida, ¿sí? Nos va a indicar justamente, por ejemplo, si es muy bajita, ¿sí? Muy por abajo, es decir, más abajo de la parte media del renglón, me podría estar indicando temor o sumisión. ¿Sí? Ahora, si está muy por arriba, muchas veces hasta queda por separada, ¿no es cierto?, del AMPA, muy alta, me puede hablar de una persona que se maneja con la imposición o el autoritarismo. La letra T es muy importante para trabajar justamente la voluntad y la energía con que cada uno de nosotros afirmamos nuestra personalidad. Y para finalizar, entonces, les traigo otra letra que es muy importante, que son los óvalos. Y puntualmente vamos a trabajar sobre la letra A. Pero en sí, los óvalos son los círculos que encontramos en las letras. Puede ser la letra O, la letra A, puede ser el primer tramo, la pancita de la letra D o de la B larga, ¿sí? De la G, ¿bien? Todo esto es lo que vamos a llamar neuroescrituralmente óvalos. Y estos círculos justamente van a estar situados en la zona media de la escritura. Es decir, si tenemos dibujado el renglón, deberían estar entre línea y línea. ¿Sí? Bien. Como les comentaba, entonces, el óvalo, además, remite a ser o a reflejar la síntesis de la personalidad, porque justamente expresan los sentimientos más íntimos
y representan los intereses más afianzados y deseados de las personas. Y en este caso vamos a ver ciertas diferenciaciones en su forma de trazarlos, y puede ser, como en el primer caso, fíjense, que es un óvalo con ángulo hacia arriba, ¿sí? Un óvalo anguloso. Cuando este ángulo se encuentra en la parte superior, me habla de cierta tenacidad en las ideas, de obstinación, de una persona que defiende muchísimo su postura con firmeza, y que puede llegar a ceder si le explican con mucha paciencia y con mucha fundamentación que su idea es equivocada. Son personas también que pueden llegar a mostrarse vengativas o rencorosas, porque tienen como mucha memoria de las situaciones que han vivido con anterioridad. En el caso de que este ángulo, como en la segunda A, se encuentra por abajo, esto me habla de una actitud de defensa del yo contra los ataques de la sociedad, contra los ataques externos. También habla de agresividad, de rencor, pero de personas un poquito más desadaptadas, con muchas dificultades de comunicación, debido justamente a la susceptibilidad y a la terquedad. Y cuando el óvalo está perfectamente curvado, ¿sí? Me habla de buena adaptación, de una persona bondadosa, reservada, sociable, con un gran rasgo de emotividad, ¿sí? Manifiesta esta falta de malicia. La forma bien redonda, como vemos en el segundo, habla de reserva, de diplomacia, pero también de cierta lentitud reactiva. Son personas que tardan en poder reaccionar frente a las situaciones no agradables que puedan estar vivenciando. Justamente las letras redondas se asocian a una escritura más lenta, y esto es lo que expresa también esa estabilidad emocional, mucho desarrollo de la percepción, la baja emotividad y la búsqueda de seguridad y de comodidad. En el anteúltimo caso, ejemplo, vemos una A en espiral. Esto me habla de una persona vanidosa, narcisista, egocéntrica, de ciertos deseos de querer llamar la atención, de pronto de querer despertar admiración, pero también desde el campo negativo podría hablarme de mentiras, de estar indeciso, de ser una persona engañosa o que oculta, se encierra, se enrosca mucho para mostrarse tal cual es. Puede también ser algún indicador de inmadurez afectiva. Y en el último caso, que es una aplanada, de arriba hacia abajo, esto habla de estar oprimido, de ciertas luchas internas y posiblemente de sumisión, de sufrimiento, de pesadez. Por supuesto que estos rasgos, como yo les decía, es a modo introductorio frente a estas situaciones de las que veníamos conversando, dado que lleva muchos años, por supuesto, no solamente hacer una carrera como perito, como grafólogo o como calígrafo, sino que tenemos que contextualizar siempre estos datos que les voy brindando, ¿cierto? En un todo, analizando cada una de las letras, analizando los 8 géneros gráficos, como por ejemplo la inclinación, la dirección de la letra, el tamaño,
la velocidad, la presión con la que una persona escribe, ¿sí? Todo esto se relaciona para luego poder abordar una conclusión frente a ese escrito, ¿sí? Pero creo que en función estimular estos beneficios de la psicología positiva, eran apropiadas estas 3 letras para que puedan quizás modificar algún rasgo que consideren que les pueda estar jugando en contra. Esto se aplica en la reeducación por la escritura, donde este automatismo justamente hace que esta plasticidad neuronal que tenemos haga un cambio transformacional real y científico. Así que es sumamente importante trabajar, como decía hoy en un inicio, transdisciplinariamente. Bueno, espero que esta clase les haya gustado, les sea útil para sus trabajos, para su vida cotidiana, para seguir estimulando justamente este proceso de aprendizaje. Y bueno, seguramente nos encontraremos, ¿por qué no?, en una nueva oportunidad. Nuevamente, mi agradecimiento a Leo por permitirme estar este ratito con ustedes, y ojalá nos vemos prontito. Que estén muy bien. Gracias.